estamos construyendo una segunda fábrica, la que tenemos ya se nos ha quedado pequeña y bueno, pues estamos muy orgullosos de decir que nuestro producto es 100% español. Evidentemente los microprocesadores vienen de donde vienen, porque eso es inevitable. La producción de microprocesadores está centrada al 90 y tantos % entre Taiwán y Corea, pero todo lo que es el ensamblado, el desarrollo, todo el equipo humano está centrado aquí en España. Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo para quien no conozca muy a fondo a Airzones, que se lleve una idea inicial de qué es lo que hacemos. A modo de ejemplo, ¿alguien de aquí se plantea tener una vivienda con un único interruptor que te encienda todas las luces de la casa? ¿Verdad que no? No tiene sentido, ¿no? Si estoy en el comedor, tener encendido el baño, la cocina, la habitación, tenemos interruptores en cada una de las estancias. Si eso es así, ¿por qué hacemos lo mismo? ¿Por qué hacemos eso con el aire acondicionado? ¿Por qué tenemos un único mando de la máquina en una habitación o en el salón, por ejemplo, y le damos servicio a toda la casa? Si vemos la parte de abajo, podemos ver el desglose de consumo energético por las diferentes fuentes que hay en una vivienda y en una oficina. Estos datos están sacados del IDAE, ¿vale? En la Guía Práctica de la Energía. Si os dais cuenta, en vivienda el porcentaje más alto de gasto energético corresponde al aire acondicionado. Después va el ACS, electrodomésticos, cocina y iluminación, solo corresponde un 9%. Si nos vamos al caso de oficinas, en terciario, pues el gasto de aire acondicionado es un poquito mayor, pues porque normalmente se está más horas con el aire puesto, el equipamiento, la iluminación y la cocina, pues son bastante menores. Entonces, según estos datos de consumo energético, ¿por qué no zonificamos? ¿Por qué no hacemos lo mismo que con los interruptores para la luz? En estas gráficas lo que mostramos son los ahorros tanto en frío como en calor, según un estudio independiente que nos realizó la Universidad de Málaga cuando zonificamos y ponemos un sistema Airzones. Si podéis ver aquí hay 3 localizaciones. Tenemos la misma vivienda tipo en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Y lo que está zonificado está en morado y lo que no está zonificado, o sea, está al revés. Lo no zonificado es lo morado y lo zonificado es lo azul, ¿vale? Entonces, como podéis ver, según el grado de Coadas, que es uno de los algoritmos que nosotros tenemos, el consumo puede llegar incluso hasta el 29%, 31% en refrigeración. Si nos vamos a calefacción, que también está cambiado, el zonificado sería el amarillo, el no zonificado el rojo, tenemos ahorros de consumo de hasta el 58%. Estaría bien, ¿no? ¿No se supone que lo que tiene al lado son los kilovatios? O el consumo eléctrico, lo que tiene... Sí, pero me está marcando más kilovatios... Lo había dicho bien, al principio. Es cierto. Entonces, es que pensaba que era la eficiencia. Entonces, bueno, pues lo que estaba comentando, los ahorros son del 56 al 64% en calefacción y del 24 al 37% en refrigeración. Y no menos importante, que para mí es una de las cosas que más valor le doy al sistema, es la mejora del confort térmico. Si yo tengo un mando únicamente en el salón, pues evidentemente el confort térmico lo voy a alcanzar en la zona donde estoy realizando la lectura de temperatura. Pero las redes de conductos nunca pueden ser perfectas. Las orientaciones de la vivienda son muy diversas. Entonces, si no pongo otros elementos que controlen la temperatura en los diferentes puntos de la vivienda, pues voy a generar un disconfort y no voy a tener el mismo nivel de confort térmico que tengo en la zona donde está el termostato de la máquina, ¿no? Entonces, este estudio lo que viene a representar, también hecho por la Universidad de Málaga, es que solo donde zonifico, en las zonas que hay zonificación, consigo un confort cercano al 100%. Ahora, al hilo de las 3 cosas que os he comentado, vamos a ver un ejemplo. Aquí, en este primer ejemplo, es una máquina de conductos que no está zonificada, donde yo pongo la máquina a 22 grados, en la velocidad que estuviera, y se pone a calentar las 3 habitaciones. Como no hay rejillas motorizadas en mi termostato, pues tengo que el salón ha llegado a los 22 grados que yo quería, pero, por ejemplo, el dormitorio y el estudio se me han sobrecalentado, generándome un disconfort, porque no era la temperatura que yo quería. En el segundo ejemplo vamos a hacer lo mismo pero zonificando con un sistema Airzones. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la misma zona, aquí veis que ya tenemos unos elementos motorizados, que tenemos una pasarela que va a controlar la máquina. Yo enciendo el salón a 22, el dormitorio a 21, el estudio a 23,
arranco la máquina con la más desfavorable, con 23 grados. Se me abren las 3 zonas y pongo la máquina a máxima velocidad porque hay una demanda alta necesaria para cubrir térmicamente. Entonces, me está fallando vayamos. Así, ¿qué es lo que está pasando? Que llevamos un tiempo y estudio no llega a 23 grados y el sistema detecta que tiene que haber o una gran carga térmica en esa estancia o alguna pérdida o alguna historia y le dice a la máquina automáticamente, oye, ponte a 26 grados porque el retorno me está volviendo a 25, aquí no llego a 23, vamos a aumentar un poquito la temperatura para llegar al confort que quiere la persona que está en esa estancia. Esto se hace de forma automática y al final el sistema consigue esos 23 grados que se ha demandado. En el momento de que consigue esos 23 grados, cerramos rejilla, paramos máquina y conseguimos el confort en todas las zonas. Ese sería básicamente el funcionamiento del sistema, ¿vale? Entonces, como nosotros trabajamos con pasarelas que están diseñadas específicamente para cada máquina, lo que intentamos siempre, en la medida de lo posible, con las temperaturas de retorno, con las temperaturas de impulsión que le imponemos a la máquina, es trabajar en el rango de carga parcial más eficiente. Cada máquina tiene su curva, ¿vale? Pero si nosotros intentamos mantener siempre el rango de inverter entre el 40 y el 70%, aquí en este lado de la curva es donde más eficiente va a ser la máquina, más kilovatios térmicos va a entregar por kilovatio energético consumido, ¿vale? Esto es algo muy importante y esto es una de las partes por las que el sistema, aparte de zonificar y aparte de no climatizar zonas que no esté usando, consigue ahorro energético. Cada pasarela se desarrolla en colaboración con los principales fabricantes. Ellas nos dicen sus protocolos, incluso en las últimas pasarelas que hemos desarrollado nos dicen hasta los elementos que necesitamos colocar para que seamos totalmente compatibles con ellos. Pero una salvedad, cuando dices completamente compatibles con ellos, las máquinas son inverter. Hablas de compatibilidad al sistema inverter, es decir, que cogería la graduación de potencia de trabajo acomodado a la temperatura, ¿acomodado a qué? Nosotros, modificando los parámetros de temperatura e impulsión, vamos a conseguir que la máquina pare lo menos posible. Habrá momentos que cuando zonifica es inevitable que la máquina pare. Porque si tú tienes todas las zonas en la temperatura que tú quieres, la máquina habrá un momento que tenga que parar. Sí. Porque si no estaría sobreenfriando, sobrecalentando. Pero nosotros modificando esa temperatura de impulsión vamos a estar intentando que la máquina pare lo menos posible. Y entonces ahí es cuando jugamos con esa carga parcial y hacemos que la máquina sea más eficiente. Vale. Bueno, aquí hay una representación de un sistema Airzone tipo. Esto es una vivienda unifamiliar donde os vais a encontrar pues, una máquina de conducto zonificada, os vais a encontrar una máquina de conducto individual, un split, suelo radiante. Todo eso que veis ahí, todas esas diferentes tecnologías de climatización se pueden controlar con Airzone de forma muy sencilla y unificada. Entonces, mediante todo esto lo que vamos a conseguir es un ahorro energético, una mejora del confort térmico, un control centralizado y remoto, que ahora después veremos, integración de las distintas tecnologías, ya sea agua, expansión directa y demás, y integración en sistemas de emisión radiante, con un único termostato. A mí personalmente, cuando alguna vez vamos a puestas en marcha y vemos una instalación donde hay un termostato de Airzone para controlar el clima y al lado de ver el suelo radiante nos lloran los ojos, ¿no? Porque muchas veces más por desconocimiento que no por otra cosa, porque el precio del accesorio necesario para trabajar todo desde Airzone es muy pequeño, son 150 euros. Un sistema de suelo radiante va a salir mucho más caro que no añadir esa pieza, ¿no? Y es una pena porque realmente la vivienda la está afeando estéticamente muchísimo al duplicar el control y encima no tiene esa duplicidad, no sé, es una forma de complicárselo al usuario. Por eso hacemos mucho hincapié en esto, porque por un pequeño coste, ya que has zonificado la máquina de conducto, puedes también controlar los radiadores o puedes controlar también el suelo radiante. Integración con Airzone. Nosotros somos la capa de control que estamos en el centro del edificio, la nube, las diferentes tecnologías de climatización, refrigerantes, radiantes, hidrónicos y, por supuesto, los fabricantes, que son los que aportan los equipos para esas tecnologías.
Soluciones. Como he dicho, tenemos muchas soluciones, no me voy a extender mucho porque si no se va a hacer muy largo, pero sí que quería mostraros las principales. Como es una solución la más conocida que tenemos, la de un equipo Flexa, donde vamos a tener una máquina de expansión directa, donde vamos a controlar esas 8 zonas de esa máquina con nuestros termostatos y nuestras rejillas motorizadas. Aquí abajo tenéis el esquema. El número 1 correspondería a la central. La central es el corazón, el cerebro mejor dicho, del sistema. El número 2 es la pasarela. La pasarela de integración con la máquina o con el fan coil, porque también podríamos controlar fan coil. Esto es lo que hace enlace entre la electrónica de la máquina y la electrónica de la central. Por eso hay una pasarela diseñada para cada fabricante. Y en algunos fabricantes incluso tenemos más de una pasarela porque tienen diferentes protocolos. Cuando alguna vez habléis con nosotros, estéis en calle montando y demás y nos llaméis para consultar algo, es muy habitual que os digamos, dame la referencia de la unidad interior, porque ese fabricante, si tiene varios protocolos, tengo que saber qué pasarela te tengo que decir que tienes que montar, ¿vale? Más cositas que hay por aquí, pues por ejemplo las rejillas motorizadas, que serán el número 3, todo va centralizado, va conectado a la central Flexa, como podéis ver. Más cosas que tenemos aquí, termostatos, diferentes modelos, un Blue Phase, un Fin, un Lite, ¿vale? Serían los diferentes modelos, que son los que tenemos aquí en el panel, ahora después lo encenderemos y cuando terminemos lo veréis. Más cositas, pues un web server para dotar a la instalación de conectividad, para que el cliente a través de su teléfono pueda hacer un montón de cosas que ahora comentaremos. Y esto que viene ahora es lo que os comentaba antes. Esta es la misma instalación que estábamos viendo hasta ahora, esta instalación de Flexa, a la cual le hemos dotado de este modulito de aquí, el módulo de elementos radiantes, y con esto ya podemos controlar con los mismos termostatos que controlamos el aire, el suelo radiante. Una versatilidad que te da el sistema que por un coste muy reducido puedes darle al usuario un control mucho más amplio de su instalación. ¿Qué hemos lanzado como novedad este año? El control de radiadores mediante válvula inalámbrica. Eso es una novedad que acabamos de lanzar. Añadimos este pequeño elemento enganchado a la central. Esto es una antena radio y podemos controlar hasta 10 radiadores con 10 válvulas inalámbricas y lo podemos mezclar. Es decir, yo puedo tener varias zonas de suelo radiante, puedo tener en los baños toalleros con radiadores, puede ser todos radiadores, todo suelo radiante, tengo la expansión directa por un lado, el fan coil, digamos que las posibilidades son varias. Aerotermia. Este sistema es un poco más complejo, es nuestro sistema más avanzado, se llama Aquazones. Y Aquazones, la particularidad que tiene, que en el otro, como he comentado, teníamos control de hasta 8 zonas, en Aquazones podemos controlar hasta 32 zonas. Pero 32 zonas no de una máquina zonificada, sino 32 zonas de una máquina zonificada con 5 salidas como es esta y a lo mejor pues 20 y tantas máquinas individuales, imaginaros un terciario muy grande, 20 y tantas máquinas individuales que van conectadas. Todo eso se podría controlar con un sistema. También tenemos el control del suelo radiante, el control de la producción, bueno, eso es un poquito parecido al anterior. Este sistema, otra de las diferenciaciones que tiene respecto al Flexa es que puede controlar suelo refrescante. Flexa solo es para suelo radiante, pero Aquazones sí que tiene la posibilidad de controlar suelo refrescante. Ahora veremos los protocolos que tenemos, anticondensación y demás. Y, como os decía, controlamos una máquina zonificada con el número de zonas que necesitemos hasta 32 y también equipos individuales siempre como máximo hasta esas 32 zonas que dispone la central. Aquí tenéis el esquema de Aquazones. Este es un poquito más complejo, pero no es mucho más. Vamos a ir poquito a poquito. Aquí tenemos una máquina zonificada con sus 3 zonas. Aquí tenemos la máquina individual que hemos visto en el esquema. El número 1 seguiría siendo la central Aquazones. El número 2, si lo encuentro, es la pasarela de, en este caso, un fan coil. El 3 sigue siendo la rejilla, igual que antes. El 4 son 4, 5 y 6 diferentes termostatos. Este es un Blue Phase, este es un fin radio, este es un fin cable, este es otro fin radio y demás.
El 7 y el 8 son módulos de zona. Esos módulos de zona son necesarios en Aquazone porque aquí no va todo conectado a la central igual que en Flexa. Si os dais cuenta, hay unos elementos intermedios que son estos pequeños módulos de zona donde el termostato y la rejilla van conectados a él. Esto es necesario porque al ser 32 zonas no se lo podemos dar toda la central, toda la carga de gestión a la central. Necesitamos de estos pequeños módulos intermedios para poder hacer eso. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Pues por ejemplo... Con el mando ese que se supone que tiene ahí, tenéis controlado los radiantes. Sí. Con el mismo mando. Sí. ¿Vosotros tenéis que poner también a la central con el suelo radiante o no? A esta central, ahora llegamos al 10 y tiene el control de elementos radiantes, que es esto de aquí. Lo tienes que poner igualmente. Lo que hacemos en este caso es que el mando le da la información de que quieres calor radiante en esa zona. Esa información llega o bien por cable o por radio al módulo al módulo de zona. El módulo de zona le pasa la información a la central y la central le pasa la información al módulo de elementos radiantes para que actúe. Ese, digamos, que es el ciclo, el bus de datos que lleva. Más cositas que tenemos aquí. Aquí tenemos un módulo individual de máquina. Para controlar esas máquinas o esos fan coils individuales necesitamos un aparatito que nos controle, ¿no? Pues ese sería esta pieza, el módulo individual de máquina. El módulo de elementos radiantes, que ya lo hemos comentado. Aquí tenemos una central de control de producción. Esta central de control de producción es una central en formato muy similar a la Flexa o a la Aquazone, lo que es en tamaño. Y lo que hacemos con esto es poder controlar bombas, poder controlar aerotermias para hacer cambios de modo de frío a calor. Puedo arrancar una bomba de suelo, puedo arrancar una bomba de fan coil. Y bueno, en este caso, como tenemos una aerotermia y es Aquazone y vamos a tener solo radiantes refrescantes, y también tenemos fan coil, pues necesitábamos poner la CCP. Y ya por último tendríamos el web server, que es la piececita que dota de conectividad a todo esto. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Ir parándome, que si no me tiro todo el rato hablando y... ¿La producción de ACS ahí no está imbricada dentro de la Aquazone? En este esquema no, pero si la aerotermia es compatible con una de nuestras pasarelas de aerotermia, que las tenemos disponibles, la producción también la controlamos. Porque va a haber un elemento que se pincha aquí en la central de control de producción y se va a comunicar por bus con la unidad interior, con el hidrokit de la máquina, y vamos a controlar ese ACS. Vamos a poder programarlo, vamos a poder darle temperatura, vamos a poder encenderlo, apagarlo y demás. O sea que eso está controlado. Lo que pasa es que de momento somos compatibles con Mitsubishi Electric, con Daikin, con Midea, con Hitachi, con Panasonic y creo que ya está. 5. Y poco a poco van a ir viendo las demás marcas. Las marcas que venden aerotermia, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, hay algunas más que también venden algo, pero Ecodan, ¿eh? En todo caso. Evidentemente hemos empezado por las potentes. Claro. Antes os comentaba que la Aquazone es capaz de controlar suelo radiante y refrescante. El suelo refrescante aquí en la zona de Murcia tiene relativamente mala fama, ¿vale? Y es entendible, sobre todo en las zonas que estamos muy pegados a la costa, donde es muy difícil de controlar. Pero bueno, yo están muchas instalaciones, en la zona de Lorca, en la zona del interior, que realmente se puede colocar y no hay excesivos problemas. Evidentemente, tener un sistema de control que te ayuda a evitar esa condensación en el suelo ayuda. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, nuestros termostatos miden la humedad en cada una de las zonas. Entonces, en el momento de que un termostato detecta que se está acercando al punto de rocío, al punto crítico de rocío, que para esto, pues ya sabes que hay una regla estequiométrica y demás, y unas tablas, pues lo que hace es que en primer grado enciende el aire. Enciende el aire, la expansión directa al fan coil, para intentar bajar esa humedad, mientras el suelo sigue funcionando. El sistema detecta que pasa un periodo de tiempo y ve que nos seguimos acercando o no consigue bajar esa humedad. Pues entonces vamos a ir a un segundo paso donde vamos a parar ese circuito de agua para que no siga entrando agua fría para el suelo y no siga condensando, o no empieza a condensar, mejor dicho, y vamos a seguir deshumectando. Todo eso se hace de forma automática. Sigue deshumectando, pam, 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 y cuando el sistema detecta que la humedad ya ha bajado y estamos fuera del punto de peligro, pues automáticamente pararía la expansión directa o el fan coil y seguiría al suelo, entraría otra vez al suelo. Todo esto lo hace el sistema de forma automática. El cliente no tiene que tocar nada, se despreocupa totalmente. Evidentemente, esto no hace milagros. No hace mucho estuve en una vivienda en Lorca, que la mujer tiene una casa bastante grande, bastante bien aislada y demás, y le condensaba una zona. Y llego yo allí y me veo la puerta abierta de par en par,
y le digo, señora, que estamos en verano, que hace un día de mucho calor, hay mucha humedad en la calle, ya es que ya abro para ventilar, pero bueno, que se abre para ventilar es normal que le condense, ¿no? Evidentemente contra choques térmicos, choques de muy tal, no se puede hacer nada, ¿no? Pero en condiciones normales, donde tenemos nuestra ventilación mecánica controlada funcionando, que eso siempre ayuda a mantener la humedad, y con el sistema activo, pues se pueden hacer instalaciones de suelo refrescante, no en todas las zonas, pero sí en algunas. ¿Qué más algoritmos tenemos? Pues en un sistema de calefacción convencional, cuando estamos calentando, la temperatura va subiendo, esta sería la raya de la temperatura de consigna, vamos a imaginar por ejemplo 23 grados, y en un termostato convencional, cuando llegamos a los 23 grados, es cuando se corta el paso de agua o se corta la producción, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas las instalaciones de suelo radiante, de radiador y demás tienen una inercia térmica. Si nosotros cortamos justo en la temperatura de consigna que queremos, pues nos vamos a ir por encima de esa temperatura. Y se van a producir estas ondulaciones, porque hasta que no baje por debajo de tal, vuelva a coger inercia, pues vamos a producir estas ondulaciones y realmente vamos a tener un offset respecto a la temperatura de consigna de más o menos 0,5 o lo que sea. ¿Qué hace nuestro sistema? Pues nuestro sistema está constantemente analizando las temperaturas y conseguimos aplanar bastante esa gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos viendo que cuando cortamos la temperatura sube hasta X y a través que puedes controlar el equipo con facilidad porque es compatible con Alexa y con Google Home, y pues también tiene una serie de funciones o de programaciones, que ahora veremos algún ejemplo, que no suelen llevar los termostatos de los fabricantes o que suelen ser complicados. Entonces, dentro de la gama IDU, que cada vez va creciendo más, tenemos diferentes modelos. El más económico y el más conocido es el IDU Wi-Fi. Aquí podéis ver una representación de la aplicación donde tendríamos en una vivienda con 4 unidades interiores diferentes, tendríamos 4 zonas, porque tendríamos 4 IDUs, cada uno enganchado a una máquina individual. Imaginaros en una oficina, que a lo mejor es más típico que en una vivienda, aunque en vivienda también hay veces que existen las máquinas individuales. Y tenemos estas 4 zonas como si fuera un sistema, pero realmente estamos controlando 4 máquinas individuales a través de este elemento. Este tiene un PVP de 145 €, lo bueno que tiene es que se instala en 5 minutos, es súper sencillo de instalar, simplemente coges, lo pinchas en el puerto de la máquina donde indican las instrucciones, lo configuras con la aplicación y lo echas a andar en 5 minutillos. Luego hay una versión un poquito más avanzada, que es el Wi-Fi Pro, que ahora veremos algunas características. También tenemos uno específico para fancoil que va con un termostato Bluefade. Tenemos otro que es compatible con KNX, que es un lenguaje domótico. Otros que son Z-Wave Zigbee, que también son lenguajes domóticos inalámbricos, ¿vale? Que está muy de moda últimamente todo el tema de la domótica inalámbrica. Y este que lo acabamos de sacar hace nada, que es el de aerotermia, que se puede pinchar a equipos de aerotermia para hacer el control de temperatura de esos equipos, tanto a nivel de ACS como a nivel de impulsión para un suelo radiante o para un suelo refrescante. ¿Eso te controla la máquina o te controla la máquina relativa? No, esto solo controla la máquina. Esto no es para zonificar. Esto es simplemente un control individual o de máquina o de aerotermia o de fancoil. Entrando un poquito más en detalle, bueno, pues disfruta de un control de eficiencia y confort optimizado manteniendo el mando original del fabricante. Lo que os comentaba antes, instalación plug and play, muy sencillita, comunicación bidireccional, este cacharrín va a comunicarse con la máquina y también va a recibir información de la máquina, que si tú te metes dentro de los parámetros de instalador que llamamos AirTool vas a poder ver datos de la máquina, en algunos casos, no en todos, revoluciones del compresor, temperaturas de evaporación y demás. No en todos, porque no todas las marcas ofrecen esos datos, pero las que los disponen los podemos extraer y podemos ver información de cómo está funcionando esa máquina sin acercarnos a la instalación. Configuración muy sencilla, control cloud, todo esto lo puedes manejar desde cualquier parte del mundo, o sea, no tienes que estar en tu vivienda, evidentemente. Diagnóstico remoto 24/7, nuestros compañeros de soporte técnico pueden conectarse y pueden ver qué le pasa al dispositivo si hay algún tipo de avería. Y API Cloud, que esto es, bueno, pues que el dispositivo es compatible con integraciones domóticas diferentes. Ya es un poquillo más específico de integración, pero que sepáis que tiene muchas posibilidades de integración. Si nos vamos al Pro, es un poquito más completo porque se le pueden conectar termostatos desde cero. Yo aquí, por ejemplo, puedo conectarle un termostato de Honeywell, le puedo conectar un termostato de Google Nest, un Ecobee.
que son diferentes marcas de termostatos. Tiene otra API más robusta, este tiene algunos parámetros más de configuración, como por ejemplo son los límites de temperatura. Si yo tengo por ejemplo un apartamento turístico de alquiler vacacional, cada vez más demandado por los caseros el poder limitar las temperaturas que se ponen en la vivienda cuando la alquilan, ¿no? Pues a través de este dispositivo lo podríamos hacer, o en unas oficinas también. ¿Eso es lo que le mete en la tarjeta? ¿Cómo? Sí, le podrías poner un tarjetero si quieres, aunque no es necesario, porque también tenemos aquí... ¿De verde y tal? ¿O eso no tiene que ver? Sí, no, lo de verde es la regleta de conexiones para el mando, pero aquí tenemos un par de conectores que es para detector de presencia y detector de ventana y de puerta al tarjetero. Si no hay nadie, apaga para ahorrar energía. Exactamente. Y aparte de eso, me puedo meter en la configuración del cacharrín desde la aplicación del móvil y decirle no quiero que en frío se ponga el aparato a menos de 24 grados y no quiero que en calor se ponga más de 25 grados. Para que no llegue el inquilino y diga, venga, verano, 18 grados, ahora, venga, a gastar, exactamente. Porque cuando pagas tú te duele, pero cuando paga el otro parece que duele menos, ¿no? Duele menos. Entonces, bueno, pues este dispositivo tiene exactamente todas las mismas funcionalidades que tiene el IDU Wi-Fi y además los añadidos estos que os he comentado, ¿vale? Aparte, bueno, pues también evidentemente se integra con Alexa y con Google Home, y a nivel de API con todas estas domóticas, que no sé si os sonarán algunas. KNX. Si no estáis muy metidos en el mundo, a lo mejor no, pero bueno, Fíbaro es una bastante famosilla, KNX es muy famosa, Lutro, Modbus, Creston, son diferentes lenguajes domóticos con los que este dispositivo es capaz de integrarse, porque los fabricantes de domótica trabajan muy bien las luces y las persianas, pero a nivel de clima son un desastre. Entonces, pues nosotros nos integramos con ellos y solucionamos esa papeleta. IDU Pro Fancoil. Este es un IDU Pro, pero exclusivamente para fancoil. Con este aparato podemos controlar un fancoil de 3 velocidades o un fancoil de 0,10 voltios, me da igual. Tanto a nivel de velocidad de ventilador, o sea, a nivel de ventilador como a nivel de válvulas. También podríamos controlar las válvulas con 0,10 voltios. Tenemos un termostato Blueface, porque normalmente los fancoils suelen llevar termostatos muy feos y tomamos la determinación de que poniendo nuestro termostato con pantalla, color y demás, le íbamos a dar un plus a la instalación. Y bueno, pues un poco las mismas características que tiene el otro IDU Pro, pues límite de temperatura, contacto de presencia, contacto de ventana, tarjetero y demás, pues lo tendremos aquí. Evidentemente todos estos dispositivos se pueden manejar, en este caso a través del termostato o también a nivel cloud de la aplicación. La parte buena es que este tipo de dispositivos tienen muy buena cabida en terciario, porque luego el de mantenimiento pues, en un momento se mete y puede ver, incluso la de recepción en un hotel, se puede meter y puede ver, oye, pues la habitación está encendida, voy a apagarla, que se han ido, o van a venir los huéspedes a encender un poco. Se hacen muchas cosas, sí. Claro. Sí. Y lo puedo hacer bien desde una aplicación de un móvil o tablet o incluso de un ordenador, ¿vale? Que también tenemos un entorno de ordenador donde se puede hacer. Bueno, el IDU KNX, que es otro de los IDU, que no deja de ser el mismo dispositivo, lo que pasa que tenemos nosotros un centro de salud con un equipo. Se va a enganchar al bus KNX para darle toda la información al bus del funcionamiento de la máquina y que KNX pueda mandar las órdenes, lleguen aquí y entonces IDU las transforme y las lleve a la máquina para que se ejecuten, ¿no? Este es un dispositivo que está certificado como producto KNX, que son certificaciones que tiene el estándar este alemán. Configurable en ETS, pues es el programa que se utiliza para la configuración de KNX y es totalmente operativo, o sea que no hay ningún tipo de problema. Los dos últimos, Z-Wave y Zigbee, que viene ahora después. Bueno, pues estos son los nuevos estándares inalámbricos que cada vez oiréis empezar a oírlos más. Aquí hay algunas de las marcas que lo utilizan: Nike, Fíbaro, Simon, Cherubini, Jedon, Edobus. Bueno, pues es un estándar donde hay un concentrador o hub que va a ir comunicándose por domótica inalámbrica o por radiofrecuencia, no, por comunicación inalámbrica con diferentes elementos, pues como puede ser una cámara, como puede ser una luz, como puede ser un enchufe, como puede ser una persiana, un contacto que mueve una bomba de una piscina, lo que sea. Nosotros nos integramos con eso, con un dispositivo que lleva Z-Wave integrado directamente y nos comunicamos directamente con este hub o con esta central para ser otro dispositivo más del sistema.
Lo mismo en Zigbee. Es otro diferente que hay, cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, en la base son bastante parecidos. Y estos son los fabricantes que lo están utilizando, el Schneider, Legrand, Chino y Deltador. Y bueno, y por último, este producto relativamente nuevo es Aidu Pro Aerotermia. Hace un tiempo pues mis compañeros de I+D de desarrollo pensaron, pues si controlamos máquinas de expansión directa, pues ¿por qué no vamos a controlar una aerotermia, no? O sea, al fin y al cabo, pues son comunicaciones y prácticamente muy similar. Pues desarrollamos este dispositivo pues para controlar de momento pues las principales marcas de aerotermia que hay en el mercado: Ekodan, Daikin, Hitachi, Panasonic, Midea. Y bueno, pues lo que podemos hacer con esto, pues aparte de detección de errores durante la comunicación, que esto es algo muy importante, que te puede salir en la aplicación, que te muestre un error, programación horaria de temperatura y modo, puertos de integración mediante protocolos Modbus por instalaciones que lo necesiten, integración cloud, cambio de modo automático, gestión de la producción del ACS. Esto es algo que muchos usuarios lo piden, el poder controlar el ACS, el poder programarlo, el poder limitar las temperaturas, el poder tener un control, ¿no? Imaginaros que lo tienes apagado a baja temperatura, sales del gimnasio y en media hora lo va a querer que tenga agua caliente, pues te sacas el móvil del bolsillo, pum, le pones la temperatura y a funcionar, ¿no? La verdad es que es bastante cómodo. Y aparte pues también puedes poner límites de temperatura para frío y calor. Esto no solo te controla la temperatura ACS, también te controla la temperatura de impulsión, si para tu suelo radiante refrescante, para tu radiador, para lo que sea, ¿vale? Y en la aplicación un poquito para ver cómo funciona y demás, pues dentro de la aplicación podemos hacer muchísimas cosas, cada vez más, aquí no están todas, pero bueno, las principales: control de la temperatura, programaciones horarias, cambio de modo de funcionamiento, tenemos plugins o widgets de previsión meteorológica, precios de la luz, también aparece el precio diario de la luz en tarifa PVPC 2.0, tecnología cloud, que significa que lo puedes utilizar desde cualquier parte del mundo y responde tu sistema. Puedo modificar los algoritmos de ahorro energético. Más cositas que hemos sacado, pues por ejemplo estas escenas. Yo puedo hacer una escena noche, puedo hacer una escena para apagar todo, que con un único pulso en uno de estos iconos me ejecute varias cosas, varias acciones a la vez, ¿no? Eso lo puedo hacer. Y una cosa muy chula que está a punto de venir son los disparadores. Un disparador significa que el sistema va a estar alerta y tú le vas a poder dar unos condicionantes para que haga algo. Os pongo un ejemplo que todos vayan a entender, que es muy simple. Si la humedad en esta habitación supera el 65%, actívame la máquina y ponla en desumestación hasta que la humedad llegue al 50%, por ejemplo. Por eso, que es una lógica, se va a poder hacer en breve. Para la próxima versión de la aplicación, que estará para los primeros de año, se van a poder hacer esas lógicas. Os he puesto la de la humedad, pero hay muchas más, con calidad de aire que ahora después veremos, con un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, pues por eso decimos que la integración, tenemos los coches, los humos, las fábricas, los autobuses, tenemos un montón de cosas, pero no tenemos lo que tenemos en el interior. En el exterior hay movimiento de aire, hay circulación, hay espacios mucho más abiertos y todo se difumina. En la vivienda las concentraciones suelen ser mucho más elevadas. A lo mejor no tiene el tubo de escape del coche, pero tiene otras cosas que no son beneficiosas. Entonces, nosotros, para intentar mejorar esa calidad de aire, hemos desarrollado un sistema que funciona a través de ionización. ¿Qué son los iones? Los iones son unas partículas con carga negativa que, cuando son impulsados, se pegan a los elementos que están en el aire flotando, ya sea polen, polvo, bacterias, formaldehído, que es un compuesto orgánico que sueltan los muebles de oficina o los muebles de la vivienda, que es muy contaminante. He dicho polen, polvo, formaldehído, ácaros, virus, ¿vale? Se pega y al cargarlo con la carga negativa se queda pegado a él, le aumenta el peso y hace que se vaya al suelo. Cuando está en el suelo no lo respiramos, si está flotando sí que se respira. Entonces esto es como funciona realmente la ionización. ¿Por qué hemos pensado en utilizar este método? Pues muy sencillo, porque era el método de todos los que hay que mejor se acoplaba a un equipo de climatización, y aparte porque es bastante inocuo, o es totalmente inocuo para las personas, ¿vale? No le perjudica en absolutamente nada. ¿Hay por ahí otros métodos de purificación? Por supuesto.
están los que utilizan ozono, que el ozono es bastante contaminante, hay que tener bastante cuidado con el ozono. Están las lámparas ultravioletas, que tienen una vida bastante escasa. Están los filtros que se pueden poner en los equipos de conductos, que tienen mucha pérdida de carga y no se pueden instalar en viviendas normalmente, eso son UTAs, son otras historias. Entonces, de todos los métodos estudiados, el que mejor acoplaba a una instalación de vivienda, a una instalación de terciario pequeña, era la ionización, ¿vale? Pues hemos hecho estudios, tanto nosotros como por laboratorios independientes, bastantes laboratorios. Aquí hay una gráfica donde se ve con la tecnología Airzone de ionización activada y con ella desactivada los tiempos de las partículas en suspensión. Como podéis ver, pues bueno, pues aquí llegamos a un pico de casi 525 partículas, aquí nos quedamos en 275 aproximadamente y en bastante menos tiempo, en menos de 5 minutos, bueno, quizá ya en 3 tenemos unos valores muy óptimos. Esto lo conseguimos, como he comentado, a través de los iones negativos. ¿Qué elementos tenemos en Airzone para hacer esto? Pues tenemos diferentes elementos. Uno de ellos, que aquí en España prácticamente no se utiliza por el tema de las limitaciones del RITE con el flexible, pero que en el resto del mundo se utiliza muchísimo, es el Easyzone Kite. Este es el producto más vendido de Airzone. Este año, si no pasa nada, en Francia se van a vender alrededor de unos 50 y tantos, 60 millones de euros en cacharros de estos. ¿Y este equipamiento cuándo ha salido aquí en España? Esto lo tenemos ya mucho tiempo. Lo que pasa es que como aquí en España, por la limitación del RITE que comentaba, no nos deja nada más que 1,5 metros, pues prácticamente no se instala. ¿Qué pasa? Que el flexible tiene aquí muy mala fama. Y es cierto que tiene más pérdida de carga que un conductor rígido de fibra, eso nadie lo va a negar. Pero si nos vamos a las instalaciones que hacen en Estados Unidos, que hacen en Francia, que hacen en Italia, que hacen en Alemania, que hacen en muchísimos sitios, las máquinas de hoy en día tienen pascales suficientes para salvar esa ligera pérdida de carga. Evidentemente el flexible hay que instalarlo bien. No me vale un flexible que no esté totalmente tirado, no me vale un flexible que haga codos de más de 90 grados, no me vale un flexible que no lleve apoyos de 1,5 metros, cada 1,5 metros que no vaya sujeto. Entonces, si se instala bien, nosotros tenemos más que comprobado que funciona perfectamente. Si algún día conseguimos que aquí en España esa particularidad de RITE se cambie, que estamos en ello, pues tú llegas, instalas este plenum en tu máquina de conducto, te llevas tu flexible, porque estos plenum los fabricamos de 4, de 3, de 5, de 6, de 7 bocas, en función de tal, y este plenum va diseñado para encajar en la máquina exacta. Tú dices, tengo una Mitsubishi Power Inverter 100, modelo tal. Y nosotros te mandamos el plenum que invoca directamente a esa máquina. Con los tornillitos lo sujetas, luego lo sujetas con una parillita y tal, y a correr. Si algún día conseguimos quitar eso en España, esa limitación del RITE, pues venderemos muchos cacharrinos de estos. De momento no. ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque este fue el primer elemento de Airzone en tener ionificación. Si os dais cuenta, aquí estas pequeñas piezas azules, que ahora veremos con más detalle, son ionizadores. Entonces, cada vez que se abre una de estas compuertas motorizadas, pues estamos ionizando y el flujo de aire que va a salir a las estancias ya lleva esos iones negativos que nos van a purificar el aire, ¿vale? En la siguiente diapositiva... Pero una salvedad, y con ese plenum, la zonificación de la de la estancia se realizaría desde ahí mismo, sí, o desde ya, o no haría falta energía motorizada. Desde tú coges este plenum, sí, lo enganchas a la máquina y lo único que tienes que hacer, porque va todo ya premontado, sí, la central, la pasarela, va todo. Lo único que tienes que hacer es colocar los termostatos en cada una de las estancias. Si son cables, evidentemente tendrás que dejar el cable pasado hasta donde esté el pleno y engancharlo aquí. Si son radios, no tienes ni que hacer eso. Directamente lo enlazas por radiofrecuencia y a correr. O sea que... Es muy cómodo, es muy cómodo, pero lo que os comentaba. Y juega luego con cada mariposa. Exactamente. Tienen varias formas. Imaginaros que tienes una zona muy grande. Y tú dices, tengo 5 zonas en la vivienda. Pero es que esa zona es muy grande. Un salón que es muchísimo más grande que el resto de zonas. No pasa nada. Te piden un plenum de una zona más y le asocias una zona. O tienes una habitación muy pequeña, esto lleva unas mariposas, como tú dices, una regulación para que abra más, abra menos y demás. Significa que son todas iguales, que sí, todas las bocas son iguales. Son iguales, exactamente, pero luego hay esa regulación por mariposa para que cierre más o cierre menos, o abra más o abra menos.
Entonces, con eso conseguimos redoblar un poquito el caudal. Perdón. Lo digo también. El RITE también tiene una salvedad y dice que si por restricciones técnicas, por lo que sea, el techo, el espacio de techo es muy bajo, o hay muchos recovecos que salvar con el conducto de fibra. Dice que si técnicamente no se puede poner conducto de fibra o esas soluciones, que se puede acudir a otro tipo de soluciones, y esto podría encajar. Otra forma... Si no lo justifiques, claro, que oye, no puedo poner fibra, pues tengo que... y lo aceptan. Otra forma de salvar esa restricción del RITE es poner conducto rígido, pero claro, conducto rígido, la iniquidad, el aislado y tal, pues es muy caro, es más difícil de instalar y demás, y a no ser que es una instalación vista, que hay veces que se hacen instalaciones vistas porque la vivienda tiene un look así más industrial o lo que sea, pues se podría colocar, ¿no? Pero si no de momento lo que comenta Luis, o si no directamente, pues a esperar a que el RITE cambie. Aquí hay una pequeña muestra de una instalación con un plenum ISIZO, pues tenemos aquí la máquina, tenemos el plenum, tenemos las diferentes zonas, tenemos los termostatos en cada una de las estancias, los iones van saliendo en las estancias que están encendidas y demás, y bueno, pues ya os digo que la solución más vendida es Ixone. Una pregunta. Ha dicho que cada una de esas bocas regula. Sí. Y si tú lo pones a la salida de la máquina y luego lo pones con un conducto de fibra, Lo puedes hacer. ya te he dado la solución. Sí, lo puedes hacer perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, cuando es conducto de fibra, normalmente al instalador le suele gustar más el otro método, pero se puede hacer perfectamente. Es más, en algunas instalaciones se ha hecho así. Ahí está, sí. Ahí No, ahí está No, conectado, pero tú ahí no, esto es se flexible. lo colocas a la salida de la máquina y luego le enfocas el rígido ahí, y si va a regular, porque regule bien el sitio. Lo puede hacer. bueno. Está hablando de flexible, pero no flexible. aislado. Flexible aislado, Sí, que sí. es muy aparatoso y muy... que es un poquito más aparatoso. Ahí está después no aislado, el No, pero no fluflé aislado, no tiene que ser aislado. tiene que ser aislado Sí, para porque que... no te va a generar condensación y tiene que ser aislado. Claro. Ya os digo que en Francia, también es verdad que en Francia a lo mejor el tipo de vivienda es un poco diferente a la que hay aquí, ¿no? Allí es muy típico la vivienda con guardilla, la máquina la instalan en la guardilla y desde la propia guardilla atacan a las diferentes habitaciones desde arriba. Es bastante curioso. No es como aquí que tenemos la máquina en la misma planta, como ellos utilizan la guardilla, a lo mejor que no le dan mucho uso, una parte de la guardilla y van atacando a las diferentes estancias, pues muy pocos metros, utilizan flexible, ahí, aquí, el comedor, el salón, tal, no sé qué. Y lo hacen así. Entonces la energía ya no puede estar, o sea, no puede haber energía, sería difusor No, o una energía central. Difusor, rotacional, Claro. difusor circular, Que no va a la pared, que no energía va- de lama curva, soluciones ahí para techo hay varias. Entonces aquí entrando un poco más en detalle de lo que estábamos viendo, aquí se ve un poquito una compuerta, como podéis ver, aquí está la parte del motor, aquí está el ionizador, que es la piececita que genera el arco eléctrico que genera esos iones negativos, es un arco eléctrico de un montón de miles de voltios, ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues y aquí tenemos el sensor de partículas que va en el retorno del pleno y que va leyendo constantemente cuál es la calidad de aire, porque todo esto lo puedes tener activado, lo puedes tener apagado, lo puedes tener en modo automático, ¿vale? Entonces el sistema está leyendo la calidad de aire que hay en la vivienda cuando está funcionando la máquina y en función de eso, si lo tienes en auto, actúa o no actúa. También tú para que tengas la información. ¿El consumo eléctrico de esos ionizadores es muy elevado o es...? No muy pequeño. Muy Porque pequeño. el arco eléctrico es grandísimo, pero la intensidad es muy pequeña, eso es nada, es significante. Y ocupa mucho espacio, El plenum. los aparatitos esos, los purificadores, eso sí ocupa mucho espacio. Eso va integrado ahí. Me he Es enterado- un plenum que normalmente hay dos modelos, está el plenum medio y el otro que es más grande, que lleva también para poder engancharle la ventilación mecánica controlada por el propio plenum, por si quiere utilizar la red de conductos para la ventilación. También se puede hacer y hay dos medidas, pero vamos, suelen ser casi como la máquina y sobresale esto de la máquina, o sea, unos 30 y tantos y más o menos 40, 50, no suele ser muy A lo tanto. mejor lo dice porque es que los cuartos de baño actuales, bueno, actuales y de siempre, Sí. aquí en España son muy pequeñitos, muy limitaditos. Hombre, está claro que si vas a poner algo así, pues tienes que retranquear la máquina a lo mejor un poco más. para Hay que atrás, programarlo, hay que programarlo. ver si que tiene el espacio y demás. Como evidentemente ese producto aquí en España no encaja de momento, que esperemos que en un futuro sí que encaje, pero de momento no encaja, el Unisizón, hemos desarrollado IQbox. IQbox es este aparatito que veis aquí, que se pincha dentro del conducto. Esto yo lo tengo instalado en casa, tú llegas y a unos 10 centímetros de la embocadura de la máquina, esto lleva un premarco, que es esto que veis aquí con estas lengüetillas, lo sacas, lo pinchas en el conducto, haces un corte rectangular,
Metes el premarco, doblas las pestañas, lo encintas con cinta de aluminio por fuera y automáticamente en ese premarco insertas toda esta pieza que hay por aquí y estos dos ionizadores se quedan en la embocadura del conducto. Estos dos ionizadores van a hacer lo mismo que los ionizadores que hemos visto del preionizador. En el momento de que la máquina se arranque o hay un flujo de aire, si queremos, vamos a poder ionizar, ¿vale? De momento estos son los compatibles con AIDU, pero de aquí a nada, y cuando digo nada es nada, va a ser compatible con los sistemas que tenemos ahora mismo en calle, ¿vale? ¿A qué te refieres con los sistemas que tenéis ahora mismo en calle? Flexa, el Aquazone, Flexa. bueno, Flexa principalmente. ¿El KNX? ¿Eh? ¿El KNX? No, KNX es otra cosa diferente, es para poder integrar un sistema nuestro Flexa o Aquazone dentro de KNX. De KNX. Exactamente. Entonces, esto se instala, yo lo instalé en media hora y yo no soy instalador, no estoy todos los días montando máquinas ni mucho menos, pues vosotros lo instaláis y en 15 minutos se llega. Es muy sencillito y ya os digo, de momento se conecta a una IDU. Tenemos un vídeo, pero como los vídeos no van, no lo vamos a poder ver. Yo lo tengo instalado en casa 2 o 3 semanas. Esto es un medidor de calidad de aire, pero no un medidor de calidad de aire como el otro que hemos visto, que solo medía partículas, no, este mide CO2, mide partículas 2,5, mide partículas 10, mide formaldehído, mide volátiles, mide un montonazo de cosas. Y en función de eso, de momento conectado también a una IDU, pero en breve también conectado a los sistemas, nos va a dar la información y va a actuar sobre el recuperador o la ventilación mecánica que tengamos en la vivienda. Sigo para adelante que lo vaya a ver mejor. Bueno, aquí están los diferentes sensores que tiene el cacharrín por dentro. Los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de carbono, tiene sensor de temperatura, humedad, presión atmosférica y materia particulada. Todo eso va integrado dentro de ese aparato. Por los laterales veréis que hay unos LEDs que me están indicando la calidad de aire que hay en la estancia. Esos LEDs, como tenemos un montón de sensores, nosotros podemos configurar a qué le damos más peso o más importancia. Habrá gente que le dé más importancia al CO2, habrá gente que le dé más importancia a la materia particulada porque es alérgico al polen, al polvo, al olivo, a lo que sea, y bueno, pues le dé más importancia. Entonces, en función de esos pesos que son configurables, cambiará el color antes o después. Nosotros traemos de serie unos valores preestablecidos que creemos que son los más correctos, pero cada caso particular puede hacer que eso se varíe, ¿no? Y luego esto es lo que os comentaba. Esto es la parte trasera del IQ Sensor y aquí tenemos los diferentes conectores. Aquí, mira, a través del VRS485 conecto una IDU. Lo que tengo justamente debajo, conecto un ventilador a 0,10 voltios. Yo tengo un recuperador con entrada a 0,10 voltios o incluso un ventilador en línea a 0,10 voltios, que lo hay, solo el valor lo tiene, por ejemplo. Pues el cacharrinete, en función de las necesidades que tenga de renovación de aire por las lecturas que está haciendo con las ondas que tiene y los sensores que tiene, va a activar el recuperador o el ventilador de la UMC a más velocidad o a menos. Esto tiene un doble beneficio. Estamos consiguiendo mejorar la calidad de aire, pero también estamos consiguiendo ahorro energético, porque si no estamos introduciendo tanto aire de la calle dentro de la vivienda porque no hace falta, pues ya estamos mejorando también la eficiencia de la instalación. También vamos a poder activar una compuerta InZone. Imaginaros que es una instalación de terciario donde hay un conducto muy grande de renovación de aire y queremos que se abra una compuerta y se cierre solo cuando se necesite. También vamos a poder hacerlo. También tenemos un relé para controlar un equipo de ventilación que no sea 0,10 voltios, que sea on-off. Aquí perdemos parte de la regulación, pero bueno, si nuestro equipo no es 0,10 voltios también lo podemos controlar. Y este puerto que veis aquí, que es Buscam, es el puerto que está destinado a la conexión de los sistemas que tenemos ahora mismo en calle y que va a ser en breve compatible, ¿vale? Ahora mismo sería con AIDU a través del VRS485 y en breve a través del Buscam, que lleva las centrales nuevas. Y bueno. ¿Y los valores? A ver, tú dices ahí, ¿pero los valores se ven in situ en el aparatito? No, los valores... el aparatito muestra estos iconos. Ventilación activa. ¿Se ha activado la ventilación? Pues porque tengo un parámetro de calidad de aire que está fuera de rango o la media está fuera de rango. No es el caso porque ahora mismo estaría en verde, porque imagínate que está en naranja o que está en rojo. Me está indicando que tengo la ventilación activa. La ventilación activa se enciende cuando tengo malos valores de CO2 y de volátiles, ¿vale? Zona encendida, está la climatización encendida de esta zona, me está indicando que está encendida, ¿vale?
Ionización activada. ¿Cuándo se me activa la ionización? La ionización se me activa cuando tengo partículas o materia particulada de 2,5 y de 10. Es cuando se me va a activar la ionización. De forma que con este dispositivo y con una IQ Box, o que es lo que hemos visto antes, eso que se insertaba dentro del producto con los ionizadores, tenemos doble control. Vamos a activar la ventilación y también vamos a poder activar la ionización para atacar los dos frentes de elementos nocivos que tenemos, como son el CO2 y los volátiles, o como son la materia particulada de 2,5 y de 10. Y aparte esto me lo va a representar aquí, pero yo en la aplicación voy a tener muchísima más información, voy a tener gráficas, voy a tener los valores de cada uno de los elementos. A ver si tengo por aquí pero una pregunta, mira, cuando hablas de material volátil, por ejemplo, el polen, que es muy característico aquí para las alergias, particulada de 2,5 normalmente. 2,5, por ejemplo, ahí los pólenes más agresivos, sabemos cuáles son el olivo, las arizónicas, o sea, los cipreses, y ya plátano y alguna cosa más, pero... Pues todo eso, a través de la ionización, mejora mucho. ¿Por qué? Porque el polen va volando, la ionización, que es la partícula negativa, se pega a ese polen, aumenta el peso de esa partícula y cae al suelo. En el momento de que cae al suelo, difícilmente lo vamos a respirar. Estos filtros, pues eso está muy bien, porque claro, evidentemente la alergia y los polenes son, en todas las temporadas del año son perjudiciales total, eso está claro que es beneficioso. Esto no tiene que, esos filtros no tienen nada que ver con los filtros que hay en alguna split que te anuncian o que te dicen, ¿tiene filtro de ionización o algo parecido? ¿Son iguales? No, es que hay, como he dicho antes, diferentes formas de mejorar la calidad de aire. Hay splits que llevan ionización, que es algo similar o es lo mismo que esto, digamos, pero no son filtros, son ionizadores pequeñitos que van en la salida del aire y que te van purificando el aire y echando los iones negativos. Luego hay otros splits que llevan su filtro un poquito más, eso no es ionización, eso es que son filtros. Van filtrando exactamente y se van quedando los elementos en el filtro. Esto sería la parte de la IQ Box y el EasyZone Kai, pues sería la ionización. Y bueno, ya por último, ya a modo de resumen, que llevo ya una hora. Pero si le metes una carga a no sé qué en el aire... Una carga. Me explico lo de la ionización. Es que Mete una carga. También me refiero a la integración evitando la dualidad de termostatos, radiantes, aire acondicionado. Y por último, calidad de aire, que es lo último que hemos presentado, con IQ Box y IQ Sensor. Y la parte que va a dar Luis, de herramientas de cálculo, pues es Duzone, que es un programita que os podéis descargar, que es totalmente gratuito, y que cuando hacéis 2, 3, 4 proyectos, en 10 minutos vais a ser capaces de sacar el cálculo de una red de conductos, el dimensionamiento de la rejilla y el sistema IZone asociado a esa instalación. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm beats the Amazon, then gives off